Mario. Sí, señor. Yo me considero uno de sus seguidores, ¿ah? Cuando él habla. Sí, señor. Bueno, tenemos el gusto aquí en sala de contar con la presencia de Juan Carlos Ron. Juan Carlos, a ver, les cuento Juan Carlos. Juan Carlos es liderazgo, definitivamente. Súper Saltó. creativo, espontáneo, generoso, muy ético, muy profesional. De verdad que Juan Carlos me ha enseñado muchas cosas en lo que lleva aquí en la escuela y sigo aprendiendo de él. Hoy nos trae un tema espectacular. Oratoria, un emprendedor sin oratoria, líderes, Oye, vamos a aprender. y yo te apoyo ahí porque en el teatro la hizo. Me Total. regaló teatro totalmente. Fue uno de los grandes baluartes que tuvo teatro, ¿no? Hasta estoy considerando hacerlo maestro de teatro. Vamos a ver si lo quiere. Hoy día en oratoria lo vamos a comprobar porque es teatro y oratoria. Vamos, Juan Carlos. Hoy día el Bienvenido, Juan escenario es tuyo. Carlos. No estoy entrando, ya estoy sudando, estoy temblando, ya me están poniendo compromiso, definitivamente, pero bueno. Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora donde se encuentren. Por lo menos acá ya es hora de almuerzo y dentro de poco, un poco más la 1 de la tarde. En verdad, bienvenido a todos los que están acá presentes a este segundo congreso de coaching educativo, ahí, habilidades blandas del emprendedor. Antes, digamos, de comenzar con los conocimientos teóricos, con todo lo que se refiere a oratoria, yo le voy a pasar algo a nivel del chat si lo pueden visualizar y de todas maneras yo también lo voy a leer para que vean, digamos, la diferencia, porque hemos visto a estos grandes expresionistas de arte, de películas, de novelas, es decir, representaciones teatrales. Pero resulta que en ocasiones vemos cómo interpretan y le dan ese carisma a esas líneas o a esas letras que quieren transmitir. Pues resulta también que con la voz se puede transmitir. Vamos a poner un ejemplo y se lo voy a poner en dos escenarios. El primero, y quiero que ustedes también puedan leerlo, dice esto: la risa libera, el humor relaja, la risa es capaz de liberarte de los falsos problemas. La risa es el mejor cosmético para tu belleza externa y la mejor medicina para tu vida interna. Bueno, aparentemente estamos hablando de un fragmento de algún tipo de libro o de alguna obra que habla sobre la risa. Pero más allá de ello, no nos da, en cierta manera, no nos transmite más allá. Pero si nosotros le damos énfasis, le damos tempo y ponemos emotividad a lo que vamos a exponer, la cosa cambia. Veamos, la risa libera, el humor relaja. La risa es capaz de liberarte de los falsos problemas. La risa es el mejor cosmético para tu belleza externa y la mejor medicina para tu vida interna. Pregunto, ¿se dan cuenta de la diferencia entre la primera y la segunda lectura? Yo supongo que ampliamente, lo pueden decir en el chat, tienen toda la libertad de hacerlo, no hay ningún problema. Pero si ustedes notaron la diferencia, justamente de eso se trata la oratoria. La oratoria viene a ser una disciplina, pero además de disciplina es también un arte, tal cual. Entonces, mis amigos, voy a primeramente a compartir pantalla porque obviamente quiero presentarme, muchos de ustedes me conocen, los que no, voy a tener la oportunidad de darme a conocer con ustedes. Zulay, por favor, indícame si se llega a ver lo que está. Amplíalo y ya, perfecto. Perfecto. Bueno, justamente como habíamos hablado, estamos entonces en este congreso maravilloso que ha comenzado el día de ayer. Y me gustó mucho esta frase que está justamente abajo, hashtag el aprendizaje de corazón a corazón. Y obviamente vamos a hablar del tema de la oratoria. Muchos hemos hablado de distintas herramientas que obviamente el emprendedor debe tener. La escucha, la buena actitud, la responsabilidad. Entre ellas está el hecho de la comunicación. Y si se quiere, la oratoria lleva muchas otras, por ejemplo, como es la emocionalidad, como es también justamente que eso que tú vendes lleva consigo detrás lo que es la responsabilidad, lo que es también la actitud positiva, porque si tú das un mensaje triste, no vas a llegar a ningún lado ni vas a poder vender. Entonces, en ese punto, quiero llevarle a ustedes esta formación de unos 20 minutos, un poco más. Mi nombre es Juan Carlos Ron, coach formador.
Además de ello, también soy locutor y además abogado. Y bueno, compartiendo con ustedes estos conocimientos tan maravillosos. Yo dije que es una disciplina y a la vez también es un arte. Y en este punto les puedo comentar, si vamos a hablar un poco de teoría, para, digamos, ir viendo lo demás. La oratoria vendría siendo ese arte. Soy yo, se los congeló Juan Carlos. ¿Se congeló? Se nos congeló. Congelo. Ah, Yo bueno, vamos a esperar congelo. un momento. Su oratoria está tan veloz que nos ganó. Vamos Como a el mío ver. cada rato se me congela, yo creí que era el mío, pero no es. Ahorita Ya. regresa Juan Carlos. Bueno, Nada más Juan aprovechando Carlos el, está en Venezuela. aprovechando el tema de Juan Carlos, es un tema con mucha fuerza y regalémonos siempre algo en especial. Para poder hacer oratoria, lo primero que yo tengo que perder es el miedo en hablar en público. Es la esencia. ¿Y a qué se debe que tenemos miedo en hablar en público? Ahí está, ya regresó Juan Carlos, ahí sigue con el tema él. Bueno, problemas técnicos, pero que pueden salvarse. Ajá, vamos a continuar entonces. Estamos hablando de temas teóricos. ¿Se ve la presentación? Sí, señor, ya se ve. ¿Sí? Sí, Ajá, señor, sí, sí. ya lo estoy viendo. Sí, perfecto. Había estado diciendo que el oratorio entonces vendría siendo un arte de hablar con elocuencia. Fíjense la definición como la menciona, arte, de hablar con elocuencia. Esa elocuencia, por ejemplo, la pudimos ver cuando hice la segunda lectura de este fragmento, para persuadir a un auditorio, es decir, para convencerlo. Es una herramienta eficaz que se utiliza para estos propósitos. Además de ello, también sirve para informar, para persuadir, convencer, para motivar. Si llegamos a un auditorio completamente vacío, tranquilo, tal vez incluso hasta sin ganas, y viene alguien con ánimo, con energía, wow, los despierta, los levanta. Influencia en este caso dependiendo del mensaje que quieras transmitir. Traducción, o también incluso el mismo simple entretenimiento. Por ejemplo, están las personas que hacen stand-up comedy, en el cual además, digamos, de poder contar una historia, storytelling, podemos hablar también de lo que es el entretenimiento, que detrás de ello también hay una historia que ellos quieren transmitir. Los nervios son naturales, perdón, los nervios son naturales que al momento de dar un discurso o una conferencia afloran como consecuencia de pensamientos anticipatorios negativos. Generalmente cuando nosotros nos vamos, cuando nos dicen, por ejemplo, mira, vas a dictar una conferencia o vas a dar un discurso, así sea que tengas incluso el papel, el documento del discurso contigo, que solamente lo que vas es a leerlo. Señores, comienza y les digo, a mí, a pesar de tanto tiempo utilizando esta herramienta, me da, y lo dije porque me dio risa, digo, ya estoy sudando, ya estoy medio temblando, es decir, es normal que al momento de pararse ante un público, no importa si es un público grande, pequeño, un auditorium, un webinar, una actividad virtual o incluso ante una cámara, si por ejemplo las personas que realizan actividades de grabar videos ante redes sociales o canales de YouTube, por ejemplo, siempre da esos nervios, pero hay que saberlos gestionar y controlar. Entonces, muchas veces este tipo de nervios o miedos pueden aflorar entonces como consecuencias de pensamientos anticipatorios negativos. ¿Y si me va bien? ¿Y si se me traba la lengua? En pocas palabras, aquí entra el Estado Islámico antioratorio, así, easy, 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 es decir, ¿y si me va mal? ¿Y si me tropiezo en el momento de terminar de subir las escaleras y me caigo de boca? Tienen que tomar en cuenta que hay que llevar la situación con calma. Lógicamente, el estar presente ante un público siempre va a causar ese tipo de temores. Entonces, de hecho, antes de continuar con la lectura que sigue el siguiente párrafo, ya prácticamente me anticipé cuáles son esos temores. Por ejemplo, olvidar el material a exponer. Si lo tienes que exponer basado en lo que ya tú leíste, preparaste y estudiaste y se te olvide. O quedarte en blanco, olvidarte del discurso, incluso teniendo los papeles en la mano, a veces se te puede trabar la lengua. O incluso además decir algo inoportuno. Eso puede pasar en muchas ocasiones. Y si no, veamos
El siguiente ejemplo que les quiero mostrar, que es un fragmento de una hermosa película que se llama El discurso del rey, que si se quiere es una obra, la cual debo confesar que yo no la he visto, pero es uno de los mejores ejemplos que en oratoria nos pueden dar. Bien, veamos entonces. Piensa entonces lo que aquí ocurrió. Este personaje importante dentro de la monarquía británica tiene en este caso una circunstancia, digamos, de salud, una condición, la cual es el hecho de su tartamudez y el poder dirigirse ante un público. Si para una persona que no tiene ningún tipo de condición del habla es bastante intimidante el poder dirigir su mensaje hacia un grupo de personas en un contexto histórico importante, dígame para alguien que se encuentra con una circunstancia de limitación del habla como es justamente esta tartamudez. Aún así, con todo y todo lo que yo estoy aquí transmitiendo a ustedes, yo mismo estoy haciendo justamente el énfasis del uso de las herramientas del laboratorio. Porque generalmente cuando nosotros nos encontramos ante ese público, siempre tenemos esos temores. Mis amigos, es normal, se puede controlar, se puede gestionar. Una de las cosas que sí les puedo decir, antes de entrar a hacer una disertación, una conferencia, una exposición, en primer lugar, tomemos ejercicio de respiración, una respiración lenta y profunda. En primer lugar, para calmarnos, para poder llevar las cosas con tranquilidad, tener la suficiente conciencia de que nosotros lo que vamos a exponer lo tenemos aprendido. Eso sí, una de las cosas que también recomiendo es estudiar y mucha lectura. El estudio, lógicamente, para poder memorizar lo que nosotros vayamos a decir. Y en dado caso, pongamos la situación de que tengamos un guión mental aquí en este momento y resulta que las palabras conectivas que nos permitan, digamos, pasar de un párrafo a otro mentalmente hablando, no las consigamos. Puedes, en este caso, de todo lo que aprendiste, puedes improvisar, manteniendo lógicamente el hilo de lo que tú estás transmitiendo. Si en algún momento determinado no consigues esa palabra conectiva, puedes utilizar el silencio con un cierto grado, digamos, de pausa. ¿Con el fin de qué, señores? Con el fin de, por ejemplo, utilizar ciertas palabras que yo llamo vacías. Palabras vacías o palabras inútiles. Yo quiero que me puedan decir en el chat cuáles pueden ser esas palabras vacías, que en este caso, técnicamente hablando, se llaman muletillas. Hay una que, por ejemplo, es la más conocida de todas y es la que más utiliza mucha gente. De hecho, cuando utilizan discursos o incluso hasta en entrevistas. Puede ser esa justamente, Carmela. O sea, pero hay una que es indiscutiblemente esa misma, Giovanni. Eh, y por ahí se va. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona utiliza el este? Perfecto, Carlos, este, se justamente quedan en ese tipo de dudas. Y ahí es donde lamentablemente pierde credibilidad, pierde autoridad y en cierta forma dicen, no, esta persona no sabe lo que está diciendo. Precisamente esto debido a no haber tenido una preparación previa adecuada, poder incluso, como les digo, hacer ejercicio de respiración, no solamente con el fin de relajarnos y de tranquilizarnos. Los ejercicios de respiración nos permiten también excitar nuestro aparato fonador, que en este caso es todo lo que se refiere al diafragma. Cuando hacemos una respiración profunda, además de llenársenos el aire de la barriga, el diafragma comienza a subir y a bajar, y eso obviamente es una herramienta para que nosotros podamos tener proyección en la voz. Otro ejercicio muy interesante que pueden utilizar es poder calentar las cuerdas vocales, porque generalmente este tipo de disciplina es un ejercicio y en el cual las cuerdas vocales son un músculo necesario para poder mantener un hilo de voz bastante conductual a nivel, digamos, de un largo rato, si hablamos durante 10, 20, 30, 40 minutos, una hora, 2, 5, 6 horas, que me ha pasado.
Obviamente otro punto también que hay que considerar, y eso es lógico para efectos de cuidado, es siempre tener un vaso de agua o una botella de agua, porque justamente las cuerdas vocales de tanto uso se desgastan y hay que mantenerlas hidratadas con agua o con algún líquido que permita justamente hidratar, ¿ok? Para poder nosotros, en este caso, realizar cualquier discurso sin ningún tipo de dilación o sin ningún tipo de interrupción. Fíjense que yo ahorita acabo de utilizar una frase vacía. Ok. Y vamos a conocer justamente esas frases o esas palabras vacías. Una de las cosas que, como les mencioné, en respecto a los temores, y este temor o el miedo a hablar en público, tiene un nombre y se le llama como glosofobia. Glosofobia se define como el miedo a hablar en público. Y obviamente, dependiendo del grado de temor que puede haber, puede llegar a ser incluso hasta patológico. Obviamente, está incluso definida la glosofobia como uno de los 10 temores, en el top 10 de los temores que generalmente tiene el ser humano. Con respecto a esas palabras vacías, justamente aquí tiene una lista de cuáles son ellas, que de hecho es la más universal que cualquier persona, lógicamente, le va a ocurrir. Este vendría siendo como el segundo puesto. Está el ok, yo lo acabo de mencionar, de hecho, les comento, no quiere decir que porque sea, digamos, un amante de la oratoria, no vaya a ser que se me escape. No es lo correcto, pero puede escaparse. Puedo hacerlo a propósito para que puedan verlo, o en su efecto es porque, mira, se me escapó. ¿Verdad? Es como dice, en el caso del verdad, es como queriéndole dar afirmación y buscar la aprobación por parte del público de lo que tú estás diciendo, como queriendo dar a entender que no estás ni siquiera tú convencido de tu propio discurso, en el cual dice, la fotosíntesis es el proceso que hacen las plantas al momento que reciben luz del sol, ¿verdad? Así como que queriendo convencerte de lo que tú estás proyectando, el público lo apruebe. Y cuando lo apruebas, tú te sientes tranquilo. Ojo con eso. También está el cierto, que tiene algo de similar con el verdad. El sabes o el entiendes, bueno, o como dijeron hace un momento, o sea. Entonces, este tipo de palabras inútiles o vacías son también conocidas muletillas. Muletillas que aparentemente ayudan a mantenernos en pie, pero más que mantenernos en pie, lamentablemente lo que hacen es afear ese discurso que nosotros estamos llevando. Fíjense en este caso las ventajas que nos puede dar la autoestima. En primer lugar, aumenta nuestra autoestima, perdón, la ventaja de la oratoria, perdón. Aumenta la autoestima. Recuerden incluso, fíjense si ustedes realizan, por ejemplo, dentro del discurso o dentro de esa formación ante el público, cometen un error, válidamente pueden pedir disculpas y pueden rectificar. No importa, porque obviamente lo van a ver en el punto de que el orador es noble, se disculpa, pero sigue adelante, manteniendo justamente esa candidez dentro de su mensaje. Entonces, ¿cuál va a ser la ventaja de la oratoria? En primer lugar, va a aumentar la autoestima. La autoestima porque esa persona al momento de poder transmitir su mensaje, sabiendo muy bien que el mismo va a servir de provecho para ese público que lo oye, va a sentirse completamente reconfortado. Potencia el liderazgo, porque de hecho la oratoria está íntimamente relacionada con el liderazgo. Y si no, recordemos los grandes oradores de la historia, Martin Luther King, políticos como Barack Obama o JFK. Hay otros líderes políticos que también han utilizado la oratoria y han también afianzado su liderazgo. Y hay que mencionarlo en cierta manera porque tal vez aunque no nos guste tanto por ser, digamos, de tendencia de izquierda, hay que reconocer que han sido perfectos oradores. Uno de ellos, por ejemplo, es el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, que tenía un don de oratoria tremendo. Y obviamente al tener ese discurso fuerte, contundente, obviamente movía masas. Lamentablemente era un líder, digámoslo de alguna manera, negativo sin caer en políticas, pero el verbo y la oratoria que tenía era bastante contundente y eso se le reconocía. Obviamente otros líderes de izquierda a nivel latinoamericano utilizaron la oratoria como instrumento para mover masas. Obviamente nosotros tenemos que utilizar esta herramienta, este instrumento o arte para hacer el bien.
Además de ello, la oratoria potencia la memoria. ¿En qué sentido la potencia? Porque para poder preparar un discurso, poder realizar una ponencia, nosotros tenemos, como dije hace un momento, tenemos que leer y bastante. En la lectura y al momento de realizar nuestro discurso, de escribir nuestro discurso, nosotros hacemos un ejercicio de memoria tremendo, porque entre leer y escribir se nos graban las palabras. Posiblemente en algún momento del discurso que nosotros estamos dictando puede ser que se nos pierda, pero nosotros tenemos contenido en nuestra memoria, la esencia, y podemos conectarla con algo adicional que también sirva para efecto de poder manejar lo que es la comunicación de nuestro mensaje. Además de ello, al orador le da poder de persuasión esta disciplina, porque no es solamente el manejar el verbo, la palabra, poder influir en el alma colectiva. Yo le llamo alma colectiva al público. En este caso, ustedes aquí virtualmente son mi alma colectiva virtual. Le doy el poder de la persuasión porque en este caso trato de convencer, y en el caso de lo que son los emprendedores, trato de vender la idea. Vengo a traerte este producto que va a ser importante en nuestra vida. Mira las funciones que tiene, mira las ventajas y las características que este posee. Y la persuasión, y obviamente mostrando las características y los hechos que tal vez deseas vender de ese producto, vas a convencerlo. Caramba, sí, me hace falta. Ustedes tal cosa realizado y resulta que se les resulta. Bueno, se nos volvió a congelar Juan Carlos, pero ¿cómo vamos con la oratoria? Hemos ido reflexionando, ¿cierto que sí, líderes? Vamos a ver si vuelve Juan Carlos. A Claro, ver. en la oratoria tenemos que tener algo que de lo que Juan Carlos está diciendo, es conocer el tema. Y cuando el tema lo conoces, lo vives. Y cuando lo vives, lo regalas. Esa es una esencia del tema. Y otra parte importante cuando él hablaba de la hidratación. Ahí está Juan Carlos. ¿Hasta qué, ahí está, hasta qué parte me escucharon? Porque estuve hablando bastante. No sé, te estaba escuchando. La última partecita, Juan Carlos, fue cuando te congelaste. Ahí Pero sí. venía bien, todo bien. Estaba hablando en este caso de las ventajas de la oratoria y estaba mencionando sobre el poder de persuasión. Sí, exacto. Correcto. Sí, señor. Ok. Antes de ir a lo que vendría a ser, ¿qué es lo que voy a dejar afuera al momento que yo voy a dictar una conferencia, un discurso? Quisiera, digamos, darle ciertas características con respecto a cuáles pueden ser las bases de una oratoria eficaz, por ejemplo. Hay que tener en primer lugar claridad, tienes que tener ideas claras. El orador requiere justamente que dentro de su lectura y su estudio y la escritura de ese discurso pueda tener ideas claras. Otra situación también la cual debo considerar es la sencillez. Posiblemente, pongamos en mi caso, que soy abogado, si yo voy a transmitir parte de mis conocimientos técnicos a un grupo que no tiene conocimientos legales, debo hacerlo desde el punto de vista sencillo, práctico y si se quiere hasta coloquial. Y si llega a ser didáctico y a la vez animado. Estamos en ¿Hasta lo qué parte me mejor. escucharon? Y hay que hacerlo sencillo y coloquial. Como pueden ver, aquí estoy utilizando una de las herramientas, estoy hidratando las cuerdas vocales. Y tengo que darle gracias a mi equipo de producción. Muchas gracias. Obviamente es mi madre la que está al lado mío. Ya. Bien, también tenemos que tener coherencia en nuestra declaración. Fíjense que en ocasiones hasta yo como orador puedo fallar y eso es completamente válido. Tenemos que tener una expresión de lo esencial. Además de ello, debemos tener fluidez. Posiblemente, repito, hasta el mejor de los oradores puede tener algún tipo de falla, algún tipo de traba, pero siempre y cuando no se quede atascado largo tiempo y mantenga la fluidez, puede conservar la atención del público. También está la naturalidad. El hecho de poder expresarse ante el público y poder hacerlo de forma natural, van a verlo espontáneo y que el mensaje que está dando es sincero. Tener también debe tener en este caso la oratoria belleza, porque como dije hace un momento, lo que yo voy a expresar no tiene que ser una lectura corrida. Si por ejemplo yo estoy haciendo la lectura de un discurso,
No va a ser una lectura corrida que en algún momento determinado dentro del público lo que va a causar es tedio, fastidio, bostezo y cuidado si hasta se me duerme. Entonces debe tener belleza en el punto de poder considerar esa situación, de poder incluso darle emocionalidad a ese discurso, siempre y cuando se refiera a justamente poder llevar un mensaje a ese público. También está el hecho de poder tener impacto, que en este caso es la capacidad de poder dejar un recuerdo. Me acuerdo de aquella persona que dictó tal conferencia y me gustó este mensaje y este fragmento es lo que yo rescato. El hecho que puedas dejar impacto en tu alma colectiva, ya por lo menos has logrado la intención que has querido tener. El orador tiene que conseguir que el público se interese en lo que le vas a decir y para ello debe exigir dominar las técnicas de comunicación. Hemos hablado hace un momento o hemos escuchado hace un momento sobre lo que es el tema de la escucha. Es necesaria, es altamente necesaria y nosotros como coaches es necesario lo que es la escucha efectiva, pero también se complementa con la comunicación. Una comunicación la cual permitirá que, por ejemplo, nuestro baluarte como coaches pueda ser llevado a todas las personas que lo necesiten y con ello nos va a permitir complementar para luego utilizar nuestras otras herramientas que tenemos. Una cosa, aparte, es conocer la materia. Yo puedo conocer mucho derecho, pero otra muy distinta es saber cómo hablar de la misma. Es por el mismo hecho de, yo puedo hablarle, por ejemplo, a ustedes de un procedimiento judicial de tal característica y utilizando todos los términos y los latinazos que puedan haber. Pero todos se me van a quedar así como que, ¿qué dijo esta persona? Oye, yo no entiendo latín. ¿Tú lo entendiste? No, yo tampoco lo entendí. Una cosa es saberlo, es decir, tener dominio sobre esa materia, pero otra cosa es saber transmitirlo, saber hablarlo desde el punto de vista sencillo. También conocer el tema es una condición necesaria, pero no es suficiente. También hay que saber exponerlo, hay que saber transmitirlo. Además, debo considerar, poder captar la atención del público para no considerar este tema aburrido. Y tiene que resultar ese discurso o ese mensaje interesante, sugerente y convincente. ¿Cómo puedo yo llegar, digamos, a tener una matización de voz con respecto a mi discurso? ¿Cómo yo puedo, en este caso, poder ponerle emocionalidad a esas palabras, a todo lo que yo estoy hablando, que aparentemente tiene como la cualidad de un actor de voz? Obviamente ustedes han escuchado los doblajes de distintas películas de otros idiomas y los basan a idioma castellano, o también el hecho de películas animadas, en las cuales los actores de voz tienen, además de decir el párrafo o la línea que tienen que leer, no solamente leerla, sino también dar la calidad que el personaje animado la tiene. En este caso, ¿cómo podemos matizar ese tono de voz? Hay elementos para integrar esa entonación de esa frase. En primer lugar, la emoción. Fíjense que yo les he hablado de forma emocional en todo el momento que puedo hablar, con el fin de ¿qué? De mantenerlos despiertos, alertas, pero además de ello, interesados en lo que nosotros estamos transmitiendo. La emoción o la mezcla de emociones como un factor base. Además de ello, también está el movimiento o el tempo de la frase. Una cosa puede ser que yo venga y diga, el tiempo es corto en la vida. Es algo aparentemente corrido. Puedo decir, el tiempo es corto en la vida. Fíjense cómo yo le doy el matiz y el tempo al momento de yo leer o decir alguna palabra. Justamente dependiendo de qué circunstancia lo está diciendo, puedes utilizar una mayor velocidad o una lentitud dentro de lo que tú quieres enfatizar. Es lo que llamaríamos énfasis. Además de ello, también está lo que es la calidad y la fuerza del tono. Obviamente se concentra mucho con respecto a lo que es indicar qué parte quieres resaltar, puedes enfatizar justamente ese fragmento, pero además de ello también puedes proyectar tu voz con el fin de que llegue a todos. En ocasiones, incluso el orador, dentro de su ejercicio y su disciplina, puede posiblemente tal vez no contar con equipos tecnológicos como micrófonos, un parlante,
y posiblemente tenga que enfrentarse ante un público de unas 25, 30, 40 personas que están diseminados dentro de un auditorio. El auditorio obviamente tiene una estructura, la cual permite en este caso una proyección de eco, porque en sus paredes obviamente va a chocar si la persona habla con proyección. Si nosotros hacemos ese ejercicio de proyectar la voz para que vaya más allá y hasta la última persona que se encuentre en el rincón de ese auditorio, con ayuda justamente de esa estructura como es nuestro auditorio, podemos transmitir sin tener la oportunidad de contar, por ejemplo, con algún equipo electrónico de comunicación como es un micrófono. Lo mismo también está el poder tener suficiente confianza al momento de hacer este tipo de actividades, incluso a nivel virtual o incluso, como dije hace un momento, ante una cámara. En mi caso, yo realizo distintas actividades grabando videos para redes sociales y en ocasiones uno comienza a fallar varias veces, pero buscando la manera de poder gestionar esos nervios, de saber que, mira, mentalizarte que puedas estar hablando con alguien frente a frente hace que tú puedas tomar confianza y eso va fluyendo de manera excelente, maravillosa. Quiero, digamos, terminar mi pequeña ponencia con tres últimos aspectos y un último ejemplo sobre, en este caso, los ejercicios que debe hacer un orador al momento de comenzar su disciplina. Voy a compartir pantalla nuevamente. Ok, perfecto. ¿Lo vemos, Zulay, por favor? Sí. Sí, señor, se ve bien. Estás en Creo que la sí, ventaja del perfectamente bien. oratorio. Muy bien. Sí, no hay problema. Justamente falta la última parte, porque tenemos que dejar fuera del auditorio. Posiblemente podemos pasar situaciones personalmente, situaciones adversas, algún problema de carácter personal, familiar. Suena un poco egoísta, pero al momento que nosotros adquirimos un compromiso como es una ponencia, un discurso, y en el cual hay varias personas esperándote, por un momento desconéctate. Sé que ese problema va a estar ahí cuando regreses, pero por ahora enfócate y dedícate a lo que vas a transmitir y a las personas con las que vas a compartir ese momento. Entonces, en ese punto, esos problemas personales pueden esperar. No digo que te olvides, esperar por un momento. He tenido ocasiones en las cuales yo he tenido que salir a exponer teniendo problemas personales, problemas familiares, problemas emocionales, problemas sentimentales, de todo tipo. Y me ha ocurrido de que he tenido que dejarlo a un lado porque sé que hay un grupo de personas que, por ejemplo, han tenido que pagar para poder estar en una capacitación que he tenido que dictar. No me lo preguntan. En ocasiones he tenido, por ejemplo, que dejar a un lado un problema personal de mi abuela, que estuvo enferma con una caída y una fractura, y a los 2 días tenía que dictar un curso, una capacitación. Y con todo el esfuerzo que di, obviamente la mitad de la cabeza estaba con mi abuela y la otra mitad estaba con el grupo, pero saqué adelante esto. Ayer fue la primera vez que yo dicté una capacitación personal, es decir, presencial, después de 3 años de este confinamiento. Y no me lo preguntan y hay alguien que sí lo sabe. La noche anterior a esa capacitación recibí la noticia del fallecimiento de un familiar paterno. En verdad, pues, me lleno de sentimiento y en cierta forma ayer tenía sentimientos encontrados, tanto un poquito de tristeza por esta situación, pero a la vez de agradecimiento porque volver a reencontrarme con estas personas, varios de ellos ya conocidos, exalumnos, alumnos, admiradores, seguidores, y a pesar de que fue poco el auditorio, apenas estamos hablando de 10, fue algo bien bonito. Todo eso llena de emocionalidad al alma del orador al momento que dicta su charla. Entonces, desconectémonos por un momento de esto y volvámonos dentro del punto de vista positivo, ya que hablamos hace un momento en la ponencia anterior de actitudes positivas. Deja a un lado las excusas. Ay, yo no sé cómo hacerlo. Ay, resulta que no sé. Mira, a mí se me hace difícil. ¿Tú puedes dejarlo para la próxima semana? No. Olvídate de la excusitis. Eso forma parte de esos ISIS que dije hace un momento. No, hazlo, busca el medio, lee, estudia
y date ese valor. Y otra cosa, deja el egocentrismo. Puede ser que seas un excelente orador, pero tampoco es que te la estás comiendo porque no te preocupes, yo lo voy a hacer completamente seguro. Repito, hasta el mejor de los oradores siempre va a tener temores y esos temores son sanos porque significa que tienes ese temor de entusiasmo como si fuera la primera vez. Para mí es poco usual hacer este tipo de actividades con casi 60 personas aquí en línea y a pesar de que se cayó la conexión 2 veces. Pero lo importante es siempre ser de actitud sencilla, porque eso es lo que más transmite a las personas. Mis amigos, les quiero dejar entonces 2 cosas. La primera de ellas es, ¿cuáles son los ejercicios del orador? ¿Qué debe hacer un orador antes de entrar a dar su discurso? Incluso antes de hablar en la radio, como perfecto locutor, que esa también es otra forma de oratoria, pero transmisible a un público que te está sintonizando y que tú estás en una cabina de radio. Veamos entonces. En primer lugar, antes de eso, fíjense que menciono, el miedo escénico no se quita. Ojo, el miedo escénico no es que, ay, ¿cómo lo elimino? ¿Cómo lo quito? No, no se quita, se controla, se gestiona. Por eso hay que tomar en cuenta una cosa, que el miedo hay que tomarle conciencia. No intentar convencerte de que sí, está ahí, te va a acompañar. De hecho, me dio un poquito ahorita al comenzar, cuando Mario dice, lo quiero nombrar como maestro de teatro. Ay, Dios, te recomiendo practicar los discursos, ya te lo he dicho creo no sé cuántas veces. Bueno, te lo sigo repitiendo. Tener conocimiento del tema. Lógico, el estudio hace que tú domines el tema. Leer bastante. Respirar. La respiración es un ejercicio muy útil para toda actividad en la vida. Esta la recibe mucho más. Y hazlo de forma profunda varias veces antes de iniciar. Y veamos este ejercicio que aquí va a ser lo que vemos en el video que vemos a continuación. La persona que está en la radio la hace con emotividad, lo hace con magnificencia, a pesar de que está leyéndolo porque está en una hoja de papel, pero le da y le impulsa esa emotividad por el contexto histórico. Y además, nótense que él, antes de hablar y antes de entrar al aire, ante ese micrófono, él realizó justamente ejercicio de respiración, justamente llenando esa panza con aire, moviendo el diafragma que está en la parte de abajo, justamente de nuestro abdomen, y además de ello, eso que hizo así, esto lo que hizo fue justamente calentar las cuerdas vocales, como calentar el motor de un automóvil. Eso justamente son parte de esos ejercicios. Obviamente pudiese darle mucho más, lógicamente el tiempo no me lo permite, pero parte de esto, como pueden ver, es la emocionalidad. Y quería dejarles a ustedes esta última parte que alguien me dijo, me dio esta canción muy hermosa ayer en la tarde, y esta mañana pude escucharla y en verdad recoge lo que vendría siendo la emocionalidad, esa actitud positiva, varias de las cosas que hemos visto en este congreso y en la cual quiero dejarle a ustedes como parte final de mi ponencia. Voy a dejar de compartir para poder ir a buscar justamente esto que les quiero dar. A ver. A ver, vuelvo a compartir, vamos a compartir pantalla. Ajá, permítame un momento. Ajá. Quiero regalarles para ustedes esto. De hecho, recoge muchas cosas de lo que se han hablado el día de hoy. Señores, seamos seres de luz usando nuestros instrumentos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan Gracias. Carlos. Qué lindo, Mario. Te doy pase. Sí, lindísimo y tenemos 56 gente luminosa, 56 personas que son gente luminosa y son gente guapísima. Gracias por ello. Gracias, Juan Carlos. Un aplauso para Juan Carlos, por favor. Y si puedes, por favor, que a muchos he visto que el tema los movió emocionalmente. Fue la parte hermosa de tu oratoria de hoy día. Regálalo el link del YouTube ahí, el espacio para que todos lo puedan tener. Es una canción que yo considero mucho y es muy motivadora. Bueno.